Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de lo que es la dieta antiinflamatoria y anticancerígena. Entonces, eso es muy importante para los que sufren de alguna predisposición genética o están expuestos a situaciones que les pueden provocar el cáncer. Ya lo vamos a ver con detalle. Primero, lo que vamos a ver primero es entender lo que son los alimentos, un poquitito de la clasificación de los alimentos para que se entienda. Y los alimentos nutritivos en general son buenos mientras estén en cantidades normales, pero en exceso siempre son malos. Los nutrientes los vamos a dividir en macronutrientes, que son las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono, pero también vamos a hablar de fibras como parte de esto. Algunas no se absorben, pero son parte de la flora intestinal, así que son importantes. Ahora, los micronutrientes, que vamos a dividirlos en vitaminas y minerales. Algunos son súper micronutrientes, requieren muy poca dosis, pero en general micronutrientes, vitaminas y minerales. C. Los nutrientes no clasificados, pero que tienen otras funciones importantes, como el flavonoides y el licopeno. Como ya veremos más adelante, tienen acciones realmente positivas. El flavonoides, por ejemplo, sirve para todo lo que es la alteración venosa, de hemorroides y cosas por el estilo, o varices. Así que quiero que entiendan que los nutrientes no solamente son los que podemos clasificar como macro y micronutrientes, sino que hay otros que aún falta la clasificación porque falta el entendimiento de esto, pero ya se llegó al entendimiento de que existen, que es lo más importante. Las verduras tienen nutrientes y antinutrientes, y esto explica por qué no podemos comer algunas plantas. Ahora, quiero definirles la inflamación. Para poder hablar de una dieta antiinflamatoria, primero necesito que entiendan lo que es la inflamación y cómo esto lleva al cáncer. Y por eso es que la dieta antiinflamatoria es anticancerígena. Inflamación aguda, primero voy a definir lo que es la inflamación aguda. Es una inflamación que dura menos de 15 días, primero que nada. Segundo, es una respuesta rápida frente a un agresor que sirve para liberar mediadores de defensa del huésped, como leucocitos y proteínas plasmáticas. En el sitio de lesión, generalmente menos de 15 días. Repito que son menos de 15 días. En el cuerpo pueden ser visibles a través de una inflamación local que se ve por envejecimiento, hinchazón, calor y dolor. Esta inflamación puede ser excesiva, más allá de 15 días, sobre todo en accidentes graves, y transformarse en algo crónico. Ahora, la inflamación crónica es una inflamación prolongada que claramente dura más de 15 días y puede ser una de las consecuencias de la inflamación aguda excesiva. Y la otra causa, la más importante de inflamaciones crónicas son, ojo con lo que voy a decir, alteraciones de la dieta, estilos de vida negativos, ejemplos sedentarios, infecciones crónicas como el virus de Epstein-Barr y muchos virus que generan inflamación crónica. Quiero que entiendas esto. En cuanto a la energía que se ocupa en tu cuerpo, el cerebro casi siempre tiene la prioridad, pero cuando hay una infección aguda o crónica, el sistema inmunológico empieza a gastar más energía de lo normal, por lo tanto a la larga termina provocando fatiga o cansancio crónico. Entonces, esto es muy importante para los que sufren cansancio crónico o inflamación crónica, ya sea por las alteraciones de estilo de vida, de estética o lo que sea, van a tener cansancio crónico. Ese es un hecho. Ahora, la obesidad es otro ejemplo de inflamación crónica porque los adipocitos, sobre todo la grasa visceral, produce adipoquinas que son proinflamatorias, por lo tanto producen un estado de inflamación continuo. La diabetes es un estado inflamatorio. Las dislipidemias, como el colesterol y los triglicéridos, cuando están altos, son un estado inflamatorio. Enfermedades autoinmunes, acumulación de desechos tóxicos celulares. Toda célula, cuando consume energía, tiene desechos, y al tener desechos claramente tiene que haber algo que lo limpie, y si no hay una autofagia que permite la limpieza de todos estos tóxicos, en definitiva es un problema. Por ejemplo de esto es el sueño. El sueño está hecho para reparar los desechos tóxicos de la función normal de la neurona. Entonces, cuando tú duermes, tú limpias tu cerebro. La acumulación de estos desechos finalmente en el insomnio produce un cansancio, una fatiga y un mal funcionamiento cognitivo. Baja el performance cognitivo. Por lo tanto, altera nuestras vidas.
Entonces todos los desechos celulares y tóxicos celulares, no solamente desechos, en definitiva producen una inflamación crónica. Ahora, ¿cómo es el camino al cáncer de la inflamación? Primero se produce la oxidación, después se produce la acidificación, después viene la inflamación crónica, no la aguda, la crónica, y de ahí viene la alteración del DNA y luego viene la cancerificación. Esto quiere decir que todo comienza con un proceso de oxidación, acidificación, inflamación, alteración del DNA y finalmente cáncer. Ahora, ¿es la inflamación buena o mala entonces? Bueno, la inflamación no es ni buena ni es mala. Hay algunas que son buenas y otras que son malas. La aguda termina siendo casi siempre buena porque es una inflamación producida como defensa natural, como protección, ya sea frente a una infección o sea a una lesión, una injuria producida a alguna parte de nuestro cuerpo, como un E15 de tobillos, y que ahí se va a requerir mayor concentración de proteínas plasmáticas e incluso leucocitos para luchar contra una herida que se puede infectar. Por lo tanto, en definitiva, la inflamación es un mecanismo de defensa para ayudarnos en todo lo que es la reparación de tejido. Por lo tanto, la inflamación aguda es buena. Lo que pasa es que la inflamación crónica es mala y esto lleva a un numeroso número de enfermedades crónicas que en definitiva alteran el DNA y que definitivamente producen un cáncer. Ahora, voy a poner el ejemplo de la diabetes, como un remedio puede ser una solución, pero también otro que el remedio es parte del problema. En el ejemplo de la diabetes, los diabéticos en su mayoría toman metformina, que a su vez es anticancerosa. Pero hay otros medicamentos que claramente tienen la tendencia a provocar inflamación en forma crónica o alteración de otras cosas. Por ejemplo, los relajantes musculares tienen la tendencia a subir la glucosa y en algunos pacientes incluso producir diabetes. Y esta es la atorvastatina, por ejemplo. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es un medicamento que claramente tiene una advertencia de la FDA. Dice que tenga cuidado con este tipo de pacientes porque claramente es un problema. Y se usan dosis algunas estratosféricas, 80 miligramos. Claro, y producen problemas musculares. Y bueno, una serie de cosas más. Pero en esencia, a su vez son sumamente positivas para bajar el colesterol. Entonces hay que visualizar los beneficios versus el aspecto negativo, los efectos adversos, para saber cuándo es sabio tomar un anticolesterólico. Ahora, cáncer o inflamación crónica o inflamación mala. Primero hay que entender que el cáncer no es solamente producto de la inflamación. El cáncer viene producto de los genes desde el nacimiento o mutaciones genéticas propias o epigenéticas que cambia por mutaciones la genética de la persona. Ejemplo, una irradiación. Y esto genera lo que llamamos genes responsables de la producción del cáncer, pero que no se expresan a no ser que hayan cambios bioquímicos de riesgo. Son principalmente las insuficiencias o los excesos de micronutrientes o antinutrientes y los desequilibrios de todo esto que acabamos de conversar, y moléculas proinflamatorias, procancerígenas, tóxicas, ocasionando lo que llamamos, por ejemplo, factores externos causales. Voy a poner un ejemplo. El tabaco es una sustancia claramente tóxica y cancerígena. La alimentación inadecuada, por ejemplo, el exceso de hidrato de carbono, los excesos de tóxicos, las radiaciones electromagnéticas. Todo el mundo sabe que una bomba atómica favorece claramente la aparición de cánceres. Falta o exceso de ejercicio, sueño no reparador, estrés y emociones negativas, por ejemplo las depresiones, favorecen el cáncer. Infecciones por determinados patógenos químicos y fármacos. Puedo seguir, larga lista. Pero ya saben que estas cosas al final producen un problema que termina en un cáncer. Toda esta inflamación general hace que el cambio dañe la mitocondria. La mitocondria es la que genera la energía y este cambio celular hace que haya una reprogramación metabólica y pasa de un metabolismo mitocondrial a un metabolismo glucolítico que básicamente ya deja fuera la mitocondria y claramente empieza a producir energía a través solamente de la glucosa. Este hecho es muy importante porque los cánceres se alimentan específicamente de glucosa, no de proteínas
y de ácidos grasos. Esto lo hace especialmente vulnerable en los periodos de ayuno. Ya van a ver cómo los ayunos son anticancerígenos. Pero muy importante eso. Además de eso, producen un cambio en la célula que hace que el proceso o los genes de envejecimiento no se expresen, porque hay una mutación, hay un cambio del telómero. Cambió, se achicó y empiezan las mutaciones y empieza a dejar la embarrada. Entonces, eso ocurre y hace que la célula ya no muera. Normalmente la célula nace, se envejece y ya es una célula senescente y se produce la apoptosis o muerte celular, que esa es la vida normal de un ser humano. Y los estudios muestran que al cabo de 8 años no te queda ninguna célula antigua, ni una sola. Muchas otras mueren antes, por ejemplo los glóbulos rojos entre 90 y 120 días, un poco más, un poco menos, pero más o menos eso. Pero estas células cancerígenas ya no tienen apoptosis o muerte celular, por lo tanto son inmortales y por eso es que se expanden a pesar de lo que esté pasando y matan a su huésped. Por eso pasa esto. Ahora, ¿cómo el huésped puede matarlo? Ya nos dimos cuenta que hay que eliminar la inflamación, primero que nada. Segundo, hay que aumentar la apoptosis para que se produzca la muerte celular en tumores. Y ya vamos a ver que la dieta sí tiene que ver con eso. Ahora, la transformación de estas células normales en células cancerógenas ya dijimos que depende de factores tanto genéticos como bioquímicos al mismo tiempo en el tiempo. Y son los responsables de que todo esto falló, junto con algunos virus, bacterias, hongos, tóxicos y fallo del sistema inmunológico. El fallo del sistema inmune se agota. Entonces termina provocando o favoreciendo el problema de lo que es el cáncer. Las verduras, ¿son todo buenas y todas malas? No, ya hablamos que las verduras tienen nutrientes y antinutrientes y estamos hablando de las verduras que comemos habitualmente. Por lo tanto, voy a colocarle un ejemplo: la berenjena. Tiene nutrientes y tiene antinutrientes, por eso se debe comer de la forma correcta y con cautela para que esto funcione y sea favorable, no desfavorable para nuestro sistema. Ahora, ¿para qué están los antinutrientes? Están para la defensa de la planta, para que pueda cumplir su propósito, que es replicarse y así vivir a lo largo de miles de años, en un sistema perfectamente ecológico muy bien pensado. Ahora, obviamente, este propósito no se cumple si es ingerida antes de tiempo. Por lo tanto, tiene un mecanismo de defensa la planta que son los antinutrientes. Ahora, voy a mencionar un poquito de lo que comemos. 3 verduras con antinutrientes, pero todas ellas tienen nutrientes y antinutrientes, solamente que algunos no nos afectan, pero otros sí. Entonces vamos a ver un ejemplo pequeñito. Un ejemplo de antinutrientes son las berenjenas, las acelgas y las espinacas, pero se desactivan con el calor, por lo tanto cocinadas o cocidas son buenas, pero si son crudas nos inflaman y nos hacen daño o son tóxicas. Un ejemplo de nutrientes es el brócoli, que tiene 3-indol-carbinol, y esto es muy importante porque esta molécula le voy a dar especial importancia por lo que es concepto apoptosis, pero quiero que entiendas que todos los nutrientes no clasificados de lo que estamos hablando tienen una importancia vital en lo que vamos a hablar de lo que es específicamente la alimentación antiinflamatoria, que va a ser la dieta cetogénica celosa de la. Y estos alimentos se deben comer en forma cruda, porque si se cuecen pierden el 3-indol-carbinol. El cáncer es producto de la inflamación mala o inflamatoria. Entonces, inflamación crónica. Ya tenemos los conceptos de lo que es el cáncer, ya se los expliqué, que son los excesos, y por lo tanto vamos a hablar un poquito de las verduras y de los nutrientes, que son los nutrientes que no están clasificados, que son, los que están clasificados como macronutrientes, micronutrientes, vitaminas y fibras, las voy a dejar afuera porque ustedes ya las conocen. Por lo tanto, no voy a tocar ese tema, voy a tocar los temas que ustedes no conocen, que son los conceptos de nutrientes y antinutrientes. Entonces voy a tratar los nutrientes que son beneficiosos para nuestras vidas y nuestra salud, y en general necesitamos comerlos. Están básicamente en las verduras: el licopeno, betacaroteno, luteína, zeaxantina,
sulforanofanos, flavonoides, uno de ellos es el 3-indolcarbinol, y antocianinas. ¿Y dónde está el 3-indolcarbinol? Básicamente está en las crucíferas. ¿Qué son las crucíferas? Las crucíferas son el brócoli, las bruselas, el coliflor, la mostaza y el kale, o kale que le llaman algunos. ¿Qué es lo que hace el 3-indolcarbinol como acción anticancerígena? Hay diversas investigaciones en animales y en vitro, donde ya se han visto las vías de acción que tiene el 3-indolcarbinol. Ahora, una de ellas es la eliminación. Elimina la proliferación de distintas líneas de células cancerígenas en tumores de mama, endometrio, próstata y colon. Por lo tanto, es importantísimo. 2. Impide que determinadas sustancias químicas acaben formando una aparición espontánea de células tumorales en mama, cuello uterino, tracto gastrointestinal, hígado y pulmón. 3. Se ha observado la estimulación de la apoptosis. ¿Te acuerdas que yo te decía que las células cancerígenas son inmortales porque no mueren cuando corresponde? Ya, bueno, esto estimula la muerte celular en células tumoradas tratadas con 3-indolcarbinol. Hoy se está estudiando como parte del tratamiento anticancerígeno. Está recién en la fase de animales in vitro, pero yo espero que en poco tiempo más se entre a la fase de seres humanos, porque esto es una sustancia natural que podría traer grandes beneficios. 4. Modula el metabolismo de los estrógenos, con lo cual podría disminuir la incidencia de aquellos cánceres dependientes de las hormonas, estrógenos específicamente. Recordar que el calor destruye el 3-indolcarbinol, por lo tanto lo vas a inactivar y no te va a servir de nada. Por lo tanto, el brócoli, sobre todo, que es el que más tiene, debe comerse crudo. Si quieres lavarlo, limpiarlo, echarle o colocarlo en desinfectante con una agüita con cloro, por ejemplo, no hay ningún problema, pero en definitiva no puedes cocerlo, porque si lo haces, lo inactivas. Quiero decir también que el coliflor y el brócoli crudos no hinchan, pero sí cuando se cuecen. La berenjena y los antinutrientes. Ya veremos el antinutriente en la berenjena, pero quiero sacarle la parte positiva de la berenjena. No quiero que se queden que todo es malo, porque eso no es verdad. La berenjena proporciona al menos el 5% de las necesidades de fibra, cobre, manganeso, vitamina B6, tiamina, que es vitamina B1, que requiere una persona, y también tiene otras vitaminas y minerales. Además, las berenjenas son un componente fenólico importante como antioxidante. Por ejemplo, la cáscara tiene los mismos antioxidantes que el arándano. Así que es súper positiva la berenjena. Y los antinutrientes que tiene. Aquí es importante que entiendan que la solamina básicamente es una sustancia tóxica, y por lo tanto, si la consumes cruda, te va a producir un tóxico que finalmente va a tener las consecuencias de todos los tóxicos, nos va a hacer mal. Las espinacas, por otro lado, ya lo voy a mencionar al tiro, también las tiene la selga. Y estoy hablando de comidas que comemos frecuentemente, entonces ya hay más. Recuerden que todas tienen nutrientes y antinutrientes, solo que algunos antinutrientes no nos hacen nada y los podemos comer con libertad. La solanina es un tóxico y es malo en el caso de la berenjena, pero la selga y la espinaca tienen oxalatos y fitatos, que básicamente disminuyen la absorción de calcio. Cuando tú disminuyes la absorción de calcio, recuerda que el déficit de nutrientes también genera cáncer. Entonces, a la larga, estas cosas, cuando no son preparadas de la forma correcta, estas tres cosas que les acabo de mencionar deben comerse cocidas, porque cocidas no hay ningún problema. Otro ejemplo clásico de un antinutriente, pero en exceso, son algunos macronutrientes, en específico los hidratos de carbono. 300 años atrás, el hombre se dedicaba a recolectar y a cazar. Entonces, la dieta no ocupaba más del 10% de su dieta. Los hidratos de carbono no ocupaban más del 10% de la dieta. Y eso significaba que el hombre estaba preparado para comer el 10% de su dieta en hidratos de carbono. Frutas en este caso.
y en la temporada correspondiente. Ellos no tenían el acceso a comerse una manzana todo el año, tampoco tenían acceso a comerse un durazno, ni tampoco un tomate todo el año. Eran cosas que eran del momento. Ahora, en las dietas actuales, el hidrato de carbono ocupa un 50% de la dieta, incluyendo hospitales y clínicas. Eso a mí me cuesta entenderlo, pero los excesos de hidrato de carbono generan múltiples enfermedades, no solamente inflamación crónica, sino que generan diabetes, obesidad, dislipidemia, y puedo seguir con una larga lista de lo que hacen los hidratos de carbono. Por lo tanto, les recomiendo claramente abandonar este antinutriente excesivo, que es por exceso, no porque no es necesario, sino que es por exceso. Tipos de antinutrientes. Se pueden clasificar en varios grupos. Aquí voy a mencionar algunos. Las taninos, la solanina, las xantinas, la glicina, lectinas, glucósidos tóxicos, inhibidores enzimáticos, antivitaminas, inhibidores de absorción de minerales como son los oxalatos y fitatos, acelga y espinaca, por ejemplo que les di, el calcio, y sustancias antitiroideas. Ahora, ¿para qué hacer una dieta antiinflamatoria? La respuesta es sumamente sencilla. La mayoría de los antiinflamatorios, por no decir el 100%, se dan por periodos cortos. Voy a poner un ejemplo: el diclofenaco, ketoprofeno, ibuprofeno, ketorolaco, por dar algunos ejemplos. En definitiva, se pueden usar por cortos periodos de tiempo, porque tienen efectos secundarios importantes a nivel renal y a nivel gástrico. También hay otras alteraciones, pero los más importantes renales y gástricos. Pero a su vez algunos nuevos que dicen no tener eso, efectivamente no lo tienen tanto, pero producen efectos anticardiovasculares, o sea, afectan el sistema cardiovascular, como por ejemplo el celecoxib, eterocoxib y todos los coxib en general. Por lo tanto, si bien es cierto, dejan de tener unas, pero tienen otras. Por lo tanto, no podemos usar los antiinflamatorios por tiempos prolongados, por lo tanto no tenemos tratamiento para las inflamaciones crónicas. Y eso es importante. Entonces, ¿cuál sería la solución para una inflamación crónica? El concepto básico, primero, es atacar la fuente de la inflamación crónica. Primero, o sea, ya sea infección crónica o, qué sé yo, alteración del estilo de vida, alteración de la dieta. Todas esas cosas son cosas que tenemos que hacer: ejercicio, dormir bien, una serie de cosas que ustedes ya han escuchado. Pero la dieta en sí juega un rol importante, como ya vimos, con los nutrientes, antinutrientes y otras cosas más. Así que es muy importante que tengas claro el concepto de que no tienes nada para contrarrestar la inflamación crónica, excepto una dieta realmente que te va a hacer con cambios de estilo de vida, tal como lo mencioné hace un ratito. El concepto de dieta antiinflamatoria es súper importante. Lo primero es dejar de comer alimentos inflamatorios. Quiero ser súper categórico en esto. ¿Qué sacas con hacer una dieta antiinflamatoria si vas a comer alimentos inflamatorios? Eso no es lógico. Y en la diapositiva que sigue les voy a mostrar el listado de alimentos inflamatorios que deben evitar. Pero ahora les voy a dar un ejemplo. Las presentaciones de algunos alimentos claramente los transforman en inflamatorios. Por ejemplo, el arroz integral no es malo, no es inflamatorio, pero el arroz blanco sí lo es, porque está procesado por el hombre. Entonces, todos los alimentos altamente procesados son malos para tu salud. Tienen que ser originales como la naturaleza, como Dios manda, y ahí son buenos. Las harinas refinadas son sumamente malas en general. Quiero dejar esto súper claro. Pero en especial la de trigo y soya. Y la soya vienen en muchos alimentos etiquetados. Ten cuidado con los alimentos etiquetados. Y esto básicamente porque estos dos que les menciono, el 90% de los alimentos son transgénicos hoy por hoy, pero esos dos son ultra transgénicos. Y esto es muy importante porque las harinas refinadas que vienen de esas dos en forma especial, pero todas, pero esas especialmente, son muy malas, ya sea en grano o en harina. Pero el resto de las harinas refinadas no son malas en granos. Por ejemplo, una avena integral es bastante buena, pero una avena ya blanca y harina de avena refinada ya es otro cuento. Entonces, ese es el punto. Las fibras dentro de lo que es integral ayudan a disminuir la absorción de hidratos de carbono, y esa es parte de la explicación, ¿ya?
En cambio, las harinas refinadas liberan prontamente los hidratos de carbono y dejan la embarrada. Pero no solo significa el tipo o la presentación de alimentación, tipo de alimento y presentación de alimento, sino que también significa la forma de cocinar el alimento. Por ejemplo, ya mencionamos las berenjenas, las espinacas y las acelgas. Y el brócoli, que el brócoli tiene que comerse crudo, pero la berenjena, la acelga y la espinaca tienen que comerse cocida. Entonces, dejar de comer alimentos inflamatorios no solamente dejar de comer un tipo de alimento, sino que es la presentación de ese alimento y además la forma de cocinarlo. No sé si me expliqué bien, pero ese es el concepto que quiero que se queden con eso. Entonces tenemos que eliminar esas cosas para entrar a una alimentación antiinflamatoria que se las voy a detallar ahora. Comer alimentos antiinflamatorios es súper importante y de ahí uno de los más importantes son los que les voy a mencionar en este momento. Los frutos rojos, por ejemplo, la frambuesa, la frutilla, y aquí voy a incluir el arándano. Omega 3, súper importante. Cúrcuma, no se imaginan, quiero hacer mucho hincapié en la cúrcuma. No se imaginan lo importante que es la cúrcuma. Es una especie para colocarle sabor a los alimentos, pero tiene un efecto antiinflamatorio maravilloso, que sobre 1500 miligramos, repito eso, sobre 1500 miligramos, activada, que significa cocida, significa básicamente que yo tengo un efecto antiinflamatorio súper importante más que las otras cosas. Así que si quieres a lo menos hacer una de esas, cúrcuma y agregarle pimienta negra. ¿Por qué la pimienta negra? Bueno, primero, la mayoría de los alimentos picantes tienen lo que se llama capsaína. La capsaína es un elemento antiinflamatorio. De hecho, si ustedes van a buscar en el mercado en este momento, hay medicamentos que son en base a capsaína y que básicamente son antiinflamatorios naturales. Entonces, aparte que la pimienta negra en sí es antiinflamatoria, lo que hace la pimienta negra, y esto es lo más importante, mejora la absorción del cúrcuma. Y esto permite que esos 1500 miligramos sean realmente efectivos. Entonces, 1500 miligramos días. Entonces, si no quieres comer cúrcuma, tómate una cápsula de cúrcuma con pimienta negra cada 8 horas para completar los 1500 miligramos y 10 miligramos de pimienta negra en cada cápsula. Y con eso vas a hacer el mismo efecto que si lo agregas en los alimentos. El cacao, poco procesado, chocolate amargo para ser específico, no el chocolate común y corriente. El jengibre es muy bueno, pero hay que tener cuidado porque sube la presión. No se cuidado con los hipertensos. Si no están bien controlados les va a subir la presión. Y si están bien controlados y les sube la presión, tienen que mejorar esa parte. El resveratrol es muy importante. Esto viene en las uvas, no solamente en el vino, no se equivoquen. Viene en las uvas rojas, en el arándano, chocolate amargo, mantequilla de maní y vino. Y también podemos usar el vino para cocinar. Otra cosa que es antiinflamatoria es el ayuno intermitente, que puede ser parte de nuestra dieta. Significa comer en las horas que yo voy a comer, pero el ayuno, que van a ser por lo menos 16 horas. Y si yo quiero tener una dieta anticancerígena y desintoxicante de mi cuerpo, tiene que ser a lo menos 18 horas de ayuno con 6 horas de alimentación. Y durante esas 6 horas tiene que tener los nutrientes requeridos para las 24 horas, para no caer en problemas de nutrición. Ahora quiero aclarar algo, por favor vean el video de ayuno, porque ahí entenderán mejor todo el proceso anticancerígeno y todo lo que significa. Pero vamos a ver un poquito el ayuno, qué es lo que hace el estado de alimentación normal, que es la dieta que hoy día llevamos, y qué es lo que hace el estado de ayuno. El estado de alimentación normal produce una insulina alta, produce glucosa alta, quema glucosa y produce almacenamiento de grasas, o sea, obesidad. El estado de ayuno, por otra parte, produce insulina baja, glucosa baja, eso ya es antiinflamatorio. Produce liberación de grasas y quema grasas, y mucho más eficiente que el hidrato de carbono, porque produce 9 calorías en vez de 4 calorías. O sea, 9 calorías las grasas, 9 calorías el hidrato de carbono. Es mucho más eficiente la grasa que el hidrato de carbono. ¿Qué alimentos claramente son inflamatorios y que no debo comer? Comidas precocinadas, ejemplo, una hamburguesa o cualquier comida que ustedes la tienen lista en cualquier, estación de servicio. Toman una hamburguesa, la calientan en el microondas y te la comes. Eso es malo. Una pizza, que la tomo del refrigerador, la completo y la hago, malo. Todos los alimentos precocinados que llevan más
de unas 6 horas, definitivamente no. Y en definitiva, precocinados sobre todo con los alimentos que vienen, que no te conviene tenerlos. Los fritos en general son malos. Voy a ponerte un ejemplo. Los fritos en general son muy malos para el colesterol, eso ya lo saben. En segundo lugar, los fritos tienen sustancias que claramente son cancerígenas, como las acrilamidas, que básicamente producen cáncer. Un ejemplo, las acrilamidas están muy altas en los pacientes que comen papas fritas. Y esto es muy importante en el cáncer de mama y otros cánceres, no es lo único, pero por poner el ejemplo. Entonces las frituras son malas desde el punto de vista que la mires. No hay una forma de mirarla que sea positiva. A no ser que dejes alimentos, por ejemplo como la papa frita, rico en carbohidratos, pero hagas frituras, pero con aceite de coco. Ahí cambia. Pero no puede ser ningún alimento rico en carbohidratos. Azúcares, malas, malas, malas. Harinas refinadas, muy importante. Grasa animal, no puedes comer grasa animal. La grasa animal es mala. La grasa de vegetal es muy buena, por ejemplo, el aceite de oliva tiene mucho omega 3. Embutidos, no comas. Carnes rojas no, carnes blancas sí, especialmente el pescado. Lácteos no, por muchas razones, no se lo voy a explicar, porque es muy largo. El alcohol tampoco, así que ahí tienes alimentos inflamatorios que tienes que eliminar. Evitar la dieta propiamente tal es eliminar los alimentos inflamatorios, hacer una dieta cetogénica, que es muy importante para lo que es la dieta antiinflamatoria. La dieta cetogénica es clave en la dieta antiinflamatoria, muy importante. El ayuno intermitente, por favor, vean el video del ayuno, cómo baja la glicemia y la insulina, eso ya es antiinflamatorio. Depuración de los tóxicos con autofagia, eso es antiinflamatorio. Y puedo seguir, y más encima la cetogenia produce disminución de edemas y inflamación, súper importante. Y comer alimentos antiinflamatorios como los ya mencionados, como por ejemplo los frutos rojos, omega 3, cúrcuma, cacao, chocolate amargo, jengibre, resveratrol, como ya se los mencioné anteriormente. Conclusión: no todas las inflamaciones duelen, las crónicas pasan desapercibidas y son malignas. 2. La dieta antiinflamatoria mejora la calidad de vida en todos los sentidos posibles. Y 3. La dieta antiinflamatoria es anticancerígena. Bien, esto ha sido un agrado tenerlos conmigo, que Dios les bendiga, que estén bien. Hasta luego.